Hacemos entonces el llamado al señor César William Díaz Morales, vocero regional del Comité de Integración del Macizo Cima. Muy buen día a todos los paisanos y paisanas caucanos y caucanas. ¿Dónde está el campesinado del Cauca? ¿Dónde está el campesinado cocalero del Cauca? Ha sido un esfuerzo grande llegar a este momento y que no nos dé vergüenza ni miedo reconocer que ser cocalero no es ser narcotraficante. Se lo dijimos al gobierno nacional en distintos momentos, en distintas luchas, en distintas dinámicas, pero hubo oídos sordos y se alargó la guerra. Nosotros mismos tuvimos que vencer el estigma y la criminalización de que nos llamaran narcotraficantes. Y fue la lucha por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos un tema que nos llevó a asumir ese lugar que nos corresponde como víctimas, como afectados por el Estado y por afectados por la guerra contra el narcotráfico. Y desde ese lugar de la resistencia y de la persistencia que acogimos nuestras raíces campesinas y pudimos desarrollar una serie de iniciativas. Esta política se ha construido, pero aún nos parece que es parcial. Faltan los acuerdos incumplidos de las movilizaciones campesinas, cocaleras, amapoleras y marimberas de este país. El Comité de Integración del Macizo Colombiano tiene un acuerdo desde 1996 y los cocaleros de este país tienen un acuerdo desde esas fechas, desde las marchas cocaleras, señor ministro, señora ministra y señores servidores públicos. Desde esas épocas tenemos compromisos que no han sido suficientemente honrados. En el macizo colombiano, a partir de ahí, construimos el Plan de Vida, Agua y Dignidad del macizo y sur de Colombia, con una propuesta que en esa época se llamaba de desarrollo alternativo, frente al plante y palante y su incumplimiento. Tenemos campesinos en Balboa todavía, con las cañas hechas guaduas, esperando los trapiches para molerlas. Tenemos campesinos en Arboleda, mercaderes, que llegaron a la coca gracias a la crisis del maíz, por la sustitución que hizo el gobierno de la época en 1991 de importar maíz, todavía esperando el distrito de riego. Y son acuerdos que tienen esa data y que no se nos van a olvidar, así en los gobiernos nos diga que eso es arqueología social. Pues vamos a seguir en la arqueología social porque la memoria campesina no se nos va a olvidar. Vamos a seguir exigiendo nuestros derechos. Y de ese lugar estamos también reclamando que desde el campesinado se han planteado soluciones siempre, se han planteado acciones siempre. Dijimos, y ustedes lo toman con otras palabras, pero queremos transmitirlo desde la sabiduría del campesinado cocalero tradicional, de la cuenca del río San Jorge, en el macizo colombiano, de los municipios de San Sebastián, de Almaguer, de Bolívar, de la parte baja de Mercaderes y la parte baja del Patía. La cuenca del San Jorge tiene mambeadores tradicionales de hoja de coca perseguidos desde que a nivel mundial dijeron que el problema estaba en las plantas. Pero desde esas épocas han resistido y han persistido a pesar de la criminalización. Y ellos nos dicen con su sabiduría, hay que dignificar las plantas. Las plantas no son las responsables que a alguien se le haya ocurrido meterle la nariz. Las plantas no son las responsables del mal uso y el abuso que le ha dado el ser humano y algunos seres humanos. En esa cuenca del río San Jorge se come hoja de coca, herencia ancestral de los pueblos andinos y adoptada por el campesinado maciceño.
Y en esa cuenca la gente nos enseñó a producir harina de coca, pero los gobiernos anteriores se reían de nosotros y decían: a punta de galletitas que vamos a combatir el narcotráfico. Y nosotros le decimos hoy, señor ministro y gobierno nacional, si las compras públicas honran al pueblo cocalero de este país, la harina de coca puede alimentar a este país. La harina de coca rica en proteína, 16%, aminoácidos y minerales esenciales, puede reemplazar el maíz transgénico que traen para tirarse la bienestarina. Ahí hay un negocio para el campesinado cocalero. Produzcamos harina de coca para alimentar este país y a todo el territorio nacional. La otra palabra sabia de las comunidades del macizo y del sur del Cauca era diversificar los usos y las economías. No basta reemplazar una planta por otra, porque vamos a depender de esa economía y ya está demostrado en suficientes partes. Esclavos del maíz importaron y nos jodimos. Esclavos del café, lo controla la Federación Cafetera, se acabó el pacto del café y nos jodimos también. Y hoy estamos pagando deudas onerosas a los prestamistas y a los bancos, y eso no se ha revisado. La política pública tiene que tener una estrategia interinstitucional, tiene que entrar el Ministerio de Agricultura también, tiene que entrar el Ministerio del Ambiente y ganar una visión diversificada e integral. Pero también dijimos que había que reconvertir los territorios, había que transformarlos, y propuestas como la Cordillera Cambia, que era dadivosa con el gobierno nacional, por no decir que era sustitución y erradicación, no fue escuchada. El campesinado del sur del Cauca estaba dispuesto, sin decir erradicación, sin decir sustitución, a reemplazar 1/3 de los cultivos por comida, pero necesitaba el apoyo del gobierno nacional y nos ofrecieron el PAI, que está incumplido en los 4 municipios donde hay acuerdos del PENIS. Entonces, estamos llamando a toda esa historia de acuerdos a que sean cumplidas, que las políticas anteriores, si van a ser reformuladas, también se han rebasado los compromisos y se atiendan de las comunidades que han venido trabajando. Y decimos, doctora Miranda, faltaron eventos, faltaron encuentros, pactamos el encuentro del sur del Cauca y del macizo y no se realizó. Pero nosotros no vamos a decir que entonces la política no nos sirve, vamos a decir que le encontremos sentido a ese encuentro, y ese encuentro tendrá sentido si hablamos de que la política debe ser sostenible políticamente y debe ser sustentable ambientalmente. Entonces, desde el sur le estamos planteando un reto a este ministerio de que la política, para ser sustentable, debe ser concertada su implementación en los territorios. Y allá lo estaremos esperando en el Bordo para construir ese evento que no se hizo, pero sobre todo con nuestras apuestas decirle cómo se debe hacer e implementar la política nueva contra el narcotráfico, por la vida, por la gente en nuestro territorio. Y el campesinado del Cauca construyó una consigna desde la Mesa Campesina del Cauca. Dijo: campesinado con derechos, sembrando identidad, cosechando paz. Campesinado con derechos, sembrando identidad, cosechando paz. Muchas gracias. Tenían ustedes la oportunidad de escuchar al señor César William Díaz Morales, vocero regional del Comité de Integración del Macizo Cima. Muchísimas gracias al señor César William.